Hay una pregunta que parece ligera, casi un juego cultural. Si hoy tuvieras que rezarle a un dios griego, ¿a quién elegirías? Pero la pregunta es mucho más seria de lo que parece. En el mundo antiguo, rezar no era un acto de fe ciega ni una confesión moral. Era ante todo un reconocimiento de límites. Los griegos rezaban no porque pensaran que los dioses fueran moralmente ejemplares, sino porque sabían que encarnaban fuerzas que el ser humano no domina. El politeísmo griego no ofrecía un Dios total, omnipotente, capaz de resolverlo todo. Ofrecía algo mucho más inquietante, quizás más honesto. Dioses parciales, especializados, a menudo contradictorios entre sí. Cada uno representaba una dimensión concreta de la experiencia humana. La inteligencia, el orden, el exceso, la pérdida de control, el hogar, la medida, el límite. Por eso, preguntarnos hoy a qué Dios le rezaríamos no es una excentricidad cultural ni un ejercicio estético. Es una manera antigua y extremadamente lúcida de formular una pregunta profundamente moderna. ¿Qué me falta ahora mismo para vivir sin perderme? Preparaos, poneros cómodos, porque hoy vamos a escuchar los ecos de nuestros clásicos. Hoy no vivimos rodeados de templos ni de oráculos, pero sí de exigencias constantes, productividad, visibilidad, control emocional, éxito permanente, coherencia absoluta. Y quizá por ello los dioses griegos, lejos de haber desaparecido, siguen siendo inquietantemente actuales, porque ponen nombre a tensiones que seguimos viviendo aunque ya no sepamos cómo nombrarlas. En este episodio vamos a recorrer 4 figuras: Atenea, Apolo, Dioniso y Hestia, apoyándonos en textos y autores clásicos: Homero, Eurípides, Platón, Heródoto, Píndaro y Plutarco, no para reconstruir la mitología, sino para entender qué siguen diciendo sobre nosotros. Atenea, el pensar antes de actuar. Si hoy alguien le rezara a Atenea, no lo haría para ganar una guerra, sino para no equivocarse constantemente. En la Ilíada y de manera aún más clara en la Odisea, Homero presenta a Atenea como la diosa de la metis, una inteligencia práctica, flexible, capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. Atenea no representa la fuerza bruta, eso corresponde a Ares, sino la estrategia, la prudencia, la capacidad de leer una situación antes de intervenir en ella. Ulises no sobrevive por ser más fuerte que los demás, sino por ser más inteligente en un sentido muy concreto. Sabe esperar, sabe ocultarse, sabe callar, sabe mentir cuando es necesario. Atenea no elimina los peligros ni decide por él. Lo acompaña, lo aconseja, lo frena cuando va a cometer un error irreversible. Aquí hay una idea central del pensamiento griego. La verdadera sabiduría no consiste en evitar los conflictos, sino en saber moverse dentro de ellos. Platón no presenta a Atenea como una diosa actuante en sus diálogos, pero hereda claramente su lógica simbólica. En la República, la justicia se define como el orden del alma, donde la razón gobierna y las otras partes ocupan su lugar sin imponerse con la fuerza. Es la traducción filosófica de la metis: pensar antes de actuar, ordenar antes de intervenir. Rezar hoy a Atenea no sería pedir que la vida fuese más fácil, sería pedir discernimiento. No éxito inmediato, no respuestas rápidas, sino claridad en medio del ruido. Apolo, el límite como forma de sabiduría. Apolo es quizás el dios más incomprendido del panteón griego. Asociado a la luz, la armonía y la belleza, Apolo es ante todo el dios del límite. Bajo su protección, en el santuario de Delfos, la tradición antigua sitúa 2 máximas fundamentales: Notise autón, conócete a ti mismo, y Medenadán, nada en exceso. Ambas expresan una idea central: el ser humano se pierde cuando olvida quién es y cuando sobrepasa su medida. Heródoto ofrece múltiples ejemplos de esta lógica. Reyes poderosos como Creso consultan al oráculo esperando confirmación de su grandeza y reciben advertencias ambiguas que no saben interpretar. No caen por desobedecer a los dioses, sino por no comprender sus propios límites. Píndaro lo formula con claridad poética: el ser humano es grande cuando reconoce no solo lo que puede hacer, sino también lo que no le corresponde. Vivimos en una cultura del exceso: exceso de trabajo, exceso de exposición, exceso de autoexigencia. Rezar hoy a Apolo sería casi un acto de resistencia cultural, pedir límites en un mundo que glorifica la desmesura. Apolo no promete felicidad, promete medida, y eso lo convierte en un dios incómodo pero necesario.
Dioniso, aceptar lo que no se puede controlar. Si Atenea y Apolo representan el orden, Dioniso representa aquello que desborda cualquier intento de control. En las vacantes de Eurípides, Dioniso castiga no por crueldad, sino por negación. Penteo, el rey de Tebas, se niega a reconocer la dimensión irracional, corporal y estática de la vida. Aspira a un orden absoluto, a una ciudad completamente regulada. Esa negación lo conduce a la destrucción. Eurípides plantea aquí una tesis profundamente moderna. Lo verdaderamente peligroso no es el exceso, sino creer que puede eliminarse. Dioniso no es solo dios del vino, de la fiesta. Es el dios del trance, de la pérdida momentánea del yo, de aquello que rompe las estructuras rígidas de la identidad. Platón en el Fedro habla de la manía como una forma de locura divina que puede ser fuente de verdad, de poesía y de conocimiento. Hoy vivimos obsesionados con el control emocional, control de la imagen, control del rendimiento. Dioniso nos recuerda que hay dimensiones de la experiencia humana que no pueden programarse ni optimizarse. Rezarle hoy sería aceptar que no todo debe estar bajo control para tener sentido. Hestia, el valor de permanecer. Hestia es quizás la más silenciosa de las diosas. No protagoniza grandes mitos, no libra batallas, no compite por la gloria, y precisamente por eso es fundamental. En los himnos homéricos, Hestia es el fuego del hogar, el centro inmóvil alrededor del cual se organiza la vida doméstica y comunitaria. Plutarco, siglos después, interpreta ese fuego como símbolo de estabilidad moral y continuidad. Hestia no se desplaza, no conquista, no destaca, permanece. En una cultura obsesionada con la visibilidad, la productividad y el rendimiento, Hestia representa la dignidad de lo invisible, el descanso, la intimidad, el espacio donde no es necesario demostrar nada. Rezarle hoy sería pedir algo extremadamente simple y al mismo tiempo muy difícil, un lugar donde no tengamos que rendir. Entonces quizás la pregunta no sea a qué dios griego le rezaríamos hoy, sino qué hemos hecho con aquello que los dioses representaban. El mundo contemporáneo no es un mundo sin dioses, es un mundo que ha internalizado los dioses. Aquello que antes se proyectaba afuera, el límite, el exceso, el orden, el descontrol, hoy recae enteramente sobre el individuo. Donde antes estaba Apolo poniendo límites, hoy hay una exigencia abstracta de crecimiento ilimitado. Donde antes estaba Atenea guiando la decisión, hoy hay una sobrecarga constante de información que paraliza. Donde antes Dioniso recordaba que no todo puede controlarse, hoy hay culpa por perder el control. Y donde Hestia ofrecía un centro estable, hoy hay una vida sin pausa, sin hogar simbólico. Los griegos no buscaban culpables cuando algo fallaba, buscaban desmesura, hibris. Hoy, en cambio, buscamos responsables constantemente. El sistema, los otros, la sociedad, las generaciones anteriores o nosotros mismos. Vivimos atrapados en una lógica de culpa permanente, pero sin ritual, sin expiación, sin sentido. Hemos heredado la exigencia sin los marcos simbólicos que la hacían habitable. Rezar en el mundo antiguo no era delegar la responsabilidad, era reconocer que no todo dependía de uno mismo. Hoy hemos hecho exactamente lo contrario. Hemos convertido al individuo en responsable absoluto de su felicidad, su equilibrio emocional, su éxito y su fracaso. Y luego nos sorprendemos de su agotamiento. Tal vez no necesitemos volver a creer en los dioses, pero sí recuperar lo que simbolizaban, que pensar requiere tiempo, que vivir requiere límites, que no todo puede ni debe ser controlado, que no todo debe ser productivo. Quizá el verdadero problema de nuestro tiempo no sea la ausencia de dioses, sino la ausencia de lenguajes para hablar de nuestras contradicciones. Y en ese sentido los griegos no eran ingenuos, eran profundamente lúcidos. Así que si hoy tuviéramos que rezar, tal vez no lo haríamos para pedir milagros, sino para formular una pregunta olvidada. ¿Qué parte de la experiencia humana estoy negando y qué precio estoy pagando por ello? Y quizá este sea el comienzo, porque el panteón griego no se agota aquí. Quedan dioses que hablan del amor, del conflicto, de la memoria, del tiempo, de la pérdida, del engaño, de la justicia y de la muerte. Dioses que, aunque ya no reciban sacrificios, siguen ofreciendo lenguajes para pensar lo que nos ocurre. En próximos episodios seguiremos indagando en otros dioses griegos y romanos, no para rendirles culto, sino para preguntarnos una vez más qué parte de nuestra experiencia humana seguimos sin saber nombrar. Porque tal vez no se trate de volver a rezar, sino de aprender de nuevo a escuchar.
Porque las historias del pasado no mueren, nos llegan deformadas, susurradas, como ese eco. Y la pregunta es si estamos escuchando o solo repitiendo. Gracias por acompañarme en este viaje por las pasiones griegas y romanas. Nos escuchamos la semana que viene con otro autor, otro mito y más verdad. Y recuerda siempre, ¿y si no te das cuenta cómo nos llegan las historias del pasado? Como un eco de nuestros clásicos.